Vamos a hablar hoy de la tradición oral en Colombia. El grupo está conformado por Diana Álvarez y quien les habla, Clara Gutiérrez. Estudiantes del programa de Contaduría Pública de primer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de 10. Esperamos que el video sea de su agrado y llene las expectativas esperadas. ¿De qué es tradición oral? Tradición oral es la forma cultural en que algunos grupos sociales tienen para transmitir todos sus hechos históricos o dejar testimonio de todas sus vivencias. Esta tradición oral se diferencia de la tradición escrita porque no hay una evidencia física del mismo. La única es esa transmisión oral de generación en generación que permite dejar esa evidencia, pero en realidad no se encuentra de manera física. Se considera que es anónima porque no hay un autor específico de quién ha hecho estos relatos o estas tradiciones. Pertenece al pueblo de donde nació. Entre sus ejemplos pues tenemos lo que es el mito, la leyenda y los refranes. Son como esos testimonios y como en lo que se basa en nuestra tradición oral, específicamente en Colombia. La historia de la tradición oral viene desde la época de los indígenas y antiguas comunidades, que a través de narraciones, cantos, mitos, leyendas y fábulas y refranes recreaban historias que les dejaban sus antepasados acerca de sus tradiciones y culturas. Ahora veremos la tradición oral como elemento socializador. Para algunas regiones de Colombia la tradición oral ha sido fundamental a la hora del proceso de aprendizaje cultural y el cómo aprender a vivir en sociedad. Como ejemplo tenemos el mito, la leyenda y el refrán. El mito. El mito es una narración que explica la existencia del ser humano y de los fenómenos naturales. Los personajes de los mitos generalmente son dioses o héroes con poderes especiales. Cumplen con la función socializadora, ya que transmiten de forma oral y conocida por un gran número de personas. Su función es la de dar advertencia, dejar una enseñanza o para prevenir algo. Entre los mitos más populares en Colombia están el Moán, la Llorona, la Candileja, la Patasola, el Hombre Caimán, las brujas, entre otros. Ahora les voy a hablar acerca de las leyendas. Las leyendas son narraciones en principio de recuerdos históricos o hazañas que se les agrega fantasía, pero no siempre son de hechos reales, sino de dudosa veracidad y misterio. El refrán. El refrán es un dicho popular, se caracteriza por tener métrica y rima. Su función es también de dejar una enseñanza, por lo general está compuesto de 2 versos y el primero complementa al segundo, cuya característica es la de ser breve. Refranes más populares: al que madruga Dios le ayuda, más sabe el diablo por viejo que por diablo, agua que no has de beber, déjala correr. En oral tenemos aquellos relatos de nuestros adultos mayores abuelos, que también hacen parte de nuestra cultura, de sus vivencias, de todos aquellos que vivían en su época de juventud, en el campo o en otras ciudades. A continuación veremos unos ejemplos. Me encuentro con mi abuelito Eduardo Bolívar. Él nos va a dar una breve opinión de conforme se expresaban ellos anteriormente, ya que ahorita en la actualidad nos expresamos de una manera que no es la correcta. Un ejemplo de eso es la forma de saludarnos. Abuelito, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, amor, ¿cómo se encuentra? Bien, sí, señor, ¿y usted cómo está? Pues bien, mijito, muchas gracias. Bueno, abuelito, por favor, nos explica conforme se saludaban ustedes anteriormente, se expresaban ante los demás. Desde cuando mi infancia hasta cuando llegué a ser adulto, especialmente con nuestros seres queridos y aún con los superiores, era bajo una estricta ordenancia en el sentido de la expresión de palabra. Por ejemplo, yo decía en mi casa, buenos días, madrecita, era mi madre. Hasta luego, madrecita, me voy para tal parte. Su bendición, mamá. Ella me da mi bendición, mi beso, me iba. Al regreso, la misma historia. Buenas tardes, madrecita. Buenas tardes, mijito, ¿cómo te fue? Bien, señora. ¿Y le fue bien de verdad? Sí, señora, estoy tranquilo, estoy bien. Que muchas saludos. Así, viceversa.
Ahora en respecto con mis tíos, mis tías y aún mis primos, era bajo un respeto el único. Estimarse uno y demostrar el cariño, pero demostrarlo de verdad, no con hipocresías como hoy en día te puede hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me encontraba en el camino con mi tío. Tío, buenas tardes, mijito, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo está Evita? Era mi madre. Bien. Hasta luego, tío, hasta luego, mijito, la bendición que Dios tenía en el convento. Con mis primos, primas, buenas tardes, prima, buenas tardes, prima, buenas tardes. Había ocasiones se usaba el nombre de la persona, o decíamos en plural, buenas tardes. Y éramos contestados así fuéramos niños, bebés, éramos contestados por las personas adultas. No sé ahora, porque yo como ya llegué a adquirir mis años y poco frecuento juventudes, no sé cómo será el dilema, pero bajo un respeto al único. Hoy en día uno hace eso y dicen que uno está comprando voluntades, cosa que muchas veces eso no nace de uno. Es como uno cuando uno quiere a sus hijos, que uno está comiendo tal cosa, tome mijito, de los míos, de lo mismo que están comiendo, porque uno siente ese afecto. Además en el colegio, ¿cómo los corregían los profesores? Nos llamaban la atención a juntos y después nos hacían conciliar, que nos diéramos la mano y que pidiéramos, tanto el uno como el otro pidiéramos perdón. Todo eso ha cambiado porque ahorita vaya uno a conciliar con un enemigo y lo primero que le dice, ay, ahora sí, huevón. Y aparte de eso, mandaban llamar a la cudiente o a mi papá o a mi mamá. Eso sí, llegaba aquí este señor allá al colegio y lo único que me decía era, en la casa nos vemos. Y uno para llegar a la casa primero le daba como 4 vueltas a la manzana. Porque la muenda se la tenía que aguantar. Incluso la policía, ¿no, papá? La policía hacía que se conciliaran los dos agresores. Concíliense, hablen, dialoguen. Que era una plata que pagaban una con multa. Y había peleas de sangre y la misma policía intervenía para que diera la justicia. Y la gente así. Y mi abuelito, ¿cómo reprendía a mi tío? ¿O cómo hacía para que corrigiera la falta que cometía en el colegio? Bueno, yo le llamaba la atención y si me contestaban de otra manera diferente, les daba fuerte, cinturón. ¿Delante de los maestros? No, en la casa. En la casa. Cosa que hoy en día los hijos le pegan es a los papás, ¿no? No, vaya usted, corrija a un muchacho y va y lo demanda. Sí, señor. Va y lo demanda porque lo traumatizan. Aquí me ve que yo no estoy traumatizado, ni ninguno ni de sus tíos, ni la gente que somos de esta edad, de la tercera edad, ninguno está traumatizado. Ninguno. Porque teníamos una buena disciplina y una buena moral en la casa. Lo que hace falta hoy en día. Lo que hace falta hoy en día. Que es que porque los gobiernos han colocado la cuestión de que uno no puede pellizcar a un muchacho porque él mismo va y lo demanda. No, eso no hay respeto, ni con los papás, ni con los hijos, ni de los hijos con los papás, con nadie. En conclusión, la tradición oral en Colombia es una parte de nuestra cultura, que se ha perdido con el pasar de los tiempos y los avances tecnológicos, porque creemos que son cuentos de personas viejas, pero en realidad están cargados de historia, valores y hechos históricos que han permitido formar nuestra propia sociedad. De ahí la importancia de mantenerlos vivos.